Saludo con gusto esta tarde para arrancarnos con la mesa a Antonio Gutiérrez Marcos. Él es miembro fundador de Ciudad Posible, con el gusto de saludarte. Y nos acompaña también el ecologista, integrante del Comité Ecológico Pro Bienestar AC, a Guillermo Martínez Berlanga. A ambos, muchísimas gracias. Acá arribita va a aparecer un reloj para que su opinión vaya entre 1 minuto y 1 minuto 30 y hacer más dinámico este intercambio de ideas. Y me gustaría empezar contigo, Antonio. ¿Sí los estados están coordinados para reutilizar el agua o esto es esfuerzo de unos cuantos municipios, de algunas administraciones? ¿O sí hay esa idea generalizada de poder reutilizar el agua? Antonio, adelante, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Te saludo, Guillermo. Mira, efectivamente es un tema muy difícil, complejo. La mayor parte de los municipios cuentan con plantas de tratamiento. Los estados como tal cuentan en su gran mayoría con plantas de tratamiento y la propia federación también opera ciertas plantas de tratamiento. El tema fundamental es que los procesos se vuelven caros y hay un momento en el que al cargar todo este saneamiento, todo este tratamiento, se lo cargas a la tarifa que tú le cobras al usuario, no es suficiente para poder solventar el tema. Desde hace años, cuando el municipio o los municipios se tuvieron que hacer cargo porque pensaron que era conveniente de dotar de agua potable, de manejar el drenaje y de llevar a cabo el saneamiento, hemos tenido muchos problemas. Como te decía, el proceso es caro, no se trata ni el 20% de las aguas residuales totales. Los procesos están hechos para tratar aguas residuales domésticos en su gran mayoría, sobre todo a nivel de organismos operadores, pero la realidad es que en el arrastre que se llevan los drenajes llevas aguas con contaminantes mucho mayores, industriales, químicos, etcétera, además de una carga de basura que genera problemas muy fuertes a la hora que se ponen en operación las plantas. Es un tema delicado y que efectivamente deberíamos de aprovecharlo con mayor prestanza para poder sacar un mejor uso del agua residual tratada. Ya. En este sentido, Guillermo, ¿existe de alguna manera evitar cargarle a la tarifa del recibo, lo cual me parece muy difícil, pero no sé si existe alguna manera de que esto pues, no se le vaya a cargar? Al final de cuentas, pues en los recibos ahí viene la carga que está ahí, el saneamiento, el tratamiento, la distribución y todo esto. Pero ¿habrá alguna manera de evitar eso, Guillermo? Sobre todo para evitar que se incremente la tarifa del agua potable, ¿no? Por supuesto que sí lo hay. Por supuesto, no tengo la menor duda que se puede abaratar el costo del agua. Lo que pasa es que el agua ya está dejando de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía de proyecciones infinitas en cuestiones de dinero. Mira, la CNA registra más o menos 4.200 puntos de tratamiento de aguas recicladas o reusadas, como se llamen. Pero resulta que ni el 30% cumple con la norma. Y esto parece ser que es un mal generalizado en el país. Porque a veces se confunden estos embalses con las presas, que son depósitos primarios de agua potable, y donde no se cumple ningún requisito de salud ni de higiene para poder hacer los estudios que marcan las normas internacionales para mantener estos depósitos relativamente libres. En México, el problema de la biodiversidad, y en todo el mundo, pero vamos a hablar de México, está íntimamente relacionado con el agua. Entre más sucio, más problemas vamos a tener de biodiversidad y sobre todo de biodiversidad urbana, que es el gran factor para que tengamos una salud pública más o menos pasable. Fíjate, qué interesante esto que estás planteando sobre la reutilización. Leí hace poco algunos casos derivado de la pobreza de la gente que tiene que estar reutilizando agua
y esta la reutiliza mal, el proceso pues empieza a contaminarse y esa agua que es por no estar en una colonia, digamos, municipalizada y con servicios de saneamiento, al estar reutilizando el agua, la empiezan a contaminar ellos mismos y ellos mismos ya empiezan a enfermarse y empiezan a registrar estas enfermedades. Sí, realmente es un problema súper complejo, sobre todo teniendo en cuenta el costo que puede tener una inversión de este tamaño en este sentido, Antonio. Efectivamente, mira, se ve fácil y se hacen recomendaciones generalmente en las zonas donde la escasez de agua potable se vuelve fuerte, como para que los propios vecinos, las amas de casa, hagan un reuso dentro del agua. El reuso puede ser sencillo, pero el tratamiento es lo que genera realmente la posibilidad de darle un mejor uso al agua residual tratada. Lo que te comentaba, o sea, si fueran aguas residuales domésticas exclusivamente, sería un tratamiento mucho más sencillo y con una posibilidad de aprovechamiento mayor, sobre todo para la parte agrícola, la parte industrial. Actualmente, en muchos de los puntos es más barato que la industria tenga su propio peso y utilice agua de primer uso, agua del acuífero, que un agua residual tratada. El metro cúbico es mucho más barato. Eso en el mejor de los casos, que tengan el registro correspondiente y sigan con toda la normatividad. Y por otro lado, lo que te comentaba, para hacer ese reuso con la parte agrícola se requiere un proceso también específico para poder canalizar hacia ciertos puntos cercanos a donde tienes la zona agrícola toda esa agua residual, tener ahí las plantas de tratamiento y luego hacer el intercambio del agua que normalmente llega a esas áreas agrícolas que vienen ya sea de presas o del acuífero, para poder hacer un mejor uso y distribuirla, garantizando que sea para el consumo humano. Ya, ahora, Guillermo, ¿esto es un tema de recursos o de voluntad política, hablando del reuso, que me parece hacia allá vamos, ¿no? Que se tenga que estar reutilizando el agua, pues va a llegar un punto en que eso ya tendrá que ser necesario, Guillermo? Tiene que ser indispensable y hay que agregarle, no sé si Antonio esté de acuerdo conmigo, un factor que es determinante en estos momentos para el manejo de toda el agua que existe en el planeta, toda el agua que puede ser susceptible de tomarse. El efecto del cambio climático. Ya no hay reglas, ya no hay situaciones preestablecidas. El efecto del cambio climático no lo destruya o lo desacomode. Entonces, tenemos que replantear ya, con los efectos del cambio climático, cómo vamos a mover el agua, cómo la vamos a transportar, hasta qué distancia es saludable, hasta qué distancia es económicamente posible y hasta qué distancia no afecta las condiciones o agrava las condiciones de los efectos del cambio climático. Ve lo que está pasando en Nueva York, ve lo que está pasando en Europa, con temperaturas en Europa imposibles de pensar siquiera hace unos 2 años, donde están viviendo en verano entre 38 y 40 grados. Las lluvias atípicas, mira lo que pasó en Texas, les desbarató todo el sistema hidrológico, se los desbarató en 5 horas el efecto de las corrientes de los ríos, los arroyos y las pendientes de los cerros. Pues hay que replantearlo, pero con un criterio principal, que el agua es un bien común y debe de ser gratuita o pagar el costo mínimo indispensable. Ahora, déjenme regresar a esta idea que poníamos hace un momento en la mesa sobre que el agua podría estar dejando de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía, lo cual es muy preocupante. Y pues hay refresqueras que nos venden el agua a 25, 30 pesos, una botellita de 600 mililitros, y parecería que pues gracias, ¿no? Gracias por vendernos tan barato, cuando en realidad pues también es un negocio, ¿no? También es un negocio. Al final de cuentas es una especie de reutilización de agua que tienen ahí con los pozos concesionados, y pues el negocio les deja a unos cuantos grandes dividendos, Antonio.
Mira, efectivamente, pero hay que ser claros en este tema. Yo creo que la responsabilidad fundamental es del Estado. El Estado es quien debe de garantizar que la población tenga acceso al agua potable en condiciones Claro. de salobres, en fin, tenga acceso al agua saneada, tratada, que tenga acceso al drenaje, en fin, eso es una responsabilidad del propio Estado. Ahora bien, cuando el Estado no es capaz de llevar el agua potable hacia todas las comunidades, ya sea porque están muy dispersas y no hay forma de meter infraestructura, ya sea porque no tiene recursos, porque a veces no hay organismos operadores, sino que se forman comités independientes que complican la parte operativa, la parte de distribución y de cobro y de mantenimiento en los sistemas de agua potable y de tratamiento. El tema es que se complica y tu único acceso o la única posibilidad de darle a la población acceso pues es con aquel que efectivamente hace negocio con esa agua embotellada. Pero si no tuvieras ese acceso, difícilmente llegarías. Normalmente vas y surtes con pipas, a veces la gente no tiene ni dónde guardar el agua, o sea, sacan cubetas, sacan botes, sacan etcétera, elementos pequeños, pero ni siquiera es un tinaco con capacidad suficiente para que pueda dotarles de agua el Estado a la gente durante el día a día, que pudiera salir adelante con agua de calidad. Ay, qué interesante. ¿Dónde podríamos mencionar esto que menciona Antonio, Guillermo? ¿Dónde se está perdiendo? Y me gustaría en un momento más retomar lo del cambio climático. Quizás la falta de atención del Estado mexicano en ese tema tan específico que es pues el saneamiento y el tratamiento del agua. Sí me parece, pues hay leyes, están los reglamentos, están los ZAPAs, pero parecería que solamente en ciudades grandes o ciudades más representativas pueden tener una planta de tratamiento y luego si no se le mantiene, si no se le da mantenimiento al equipo, pues se puede estar perdiendo y se va degradando. No sé ahí en dónde se está perdiendo esta parte, Guillermo. Primero que nada porque llegan autoridades muy ignorantes del tema y creen que todo el monte es orégano. Y te pongo un ejemplo con datos duros. Aquí en Monterrey tenemos un organismo llamado WID de drenaje de Monterrey. Bueno, acabamos de salir de una sequía tremenda de 11 años que nos quedamos sin una gota de agua, o sea, sin una gota de agua. Y vamos a costear cuánto valía un litro de gasolina en relación a un litro de agua embotellada y valía 2 veces más caro el agua que la gasolina. Pues totalmente ilógico. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el agua, a pesar de que es un recurso finito, pues tú sabes que la Tercera Guerra Mundial ya no va a ser por petróleo, ni por oro, ni por comida, va a ser por agua. De hecho, las últimas guerras en el Medio Oriente pues, han sido el control de las cauces y de las cuencas de los grandes ríos. Y ahí es donde estamos ya cayendo en un modelo internacional. Argentina acaba de lanzar la semana pasada una iniciativa de ley para privatizar el agua. No tienen para comer, imagínate el agua. Y aquí en Monterrey, en los últimos años, los recibos del agua potable se nos fue al 200% en 9 meses para arriba. Sí, increíble. Para ir cerrando e irnos enfilando al cierre, el cambio climático no podemos dejar de lado, ya lo pusimos hace un momento en la mesa, el cambio climático que está provocando sequías más severas, más extensas, pero a la vez también inundaciones. La Ciudad de México está inundada, tormenta tras tormenta, mientras que hay otras partes de la zona noroeste del país que no ha llovido una sola gota, y en medio de esto la discusión que tenemos sobre el tratamiento de aguas. ¿Cómo sumar la política del cambio climático a esto de reutilizar? Porque, insisto, me parece que va a llegar un momento en que va a ser la única vía de tener acceso al agua, va a ser la reutilización del agua. Antonio. Mira, efectivamente son temas complejos, el tema del calentamiento global, el cambio climático, en fin, inciden efectivamente muy fuerte, pero tiene que ir de la mano con el ordenamiento urbano,
¿Qué sucede en la Ciudad de México? Un valle donde ahora te escurren con mayor velocidad toda la parte de las lluvias de las zonas altas, un drenaje que se satura fácilmente, y eso se replica en la mayor parte de los estados donde ha estado lloviendo. Efectivamente, llueve con una concentración mucho mayor en áreas más pequeñas durante tiempos menores y se complica el manejo. Pero por el otro lado también tenemos que trabajar en la conciencia del ciudadano. Seamos claros también que así como hacía mención yo de la responsabilidad del Estado, tenemos que mencionar la responsabilidad del ciudadano en darle el valor que corresponde al agua. A veces nos resulta más fácil pagar el cablevisión, pagar el radio, pagar el teléfono, comprar cervezas, comprar algún otro tipo de cosas, sí, pagar el agua, que efectivamente, siendo un derecho, lo que se cobra no es en sí el producto. El Estado lo que cobra es toda la conducción, la potabilización, el bombeo, el sistema de drenaje, la limpieza que se hace, en fin, eso es lo que incluyen las tarifas. Nosotros como ciudadanos debemos de trabajar mucho en esa parte cultural del pago del agua y sobre todo del buen uso del agua. Como bien decía Guillermo, vamos a tener problemas severos en poco tiempo. Hace igual 14, 15 años mencionábamos desde Conagua el 2025 como un año clave. Sí, totalmente. El cambio climático, Guillermo, para ya cerrar e ir concluyendo esta mesa, ¿cómo sumar pues todos los posibles efectos, las políticas, pero sobre todo teniendo en cuenta la importancia y el valor de la reutilización del agua sin caer en buenos deseos, ¿no? Yo de pronto escucho a las autoridades con sus buenos deseos y no se concreta nada. Guillermo. Mira, uno de los paliativos, uno de los atenuantes que hay para combatir el cambio climático y casualmente para restablecer el ciclo del agua, porque hay algunas partes del México ya se rompió el ciclo del agua. Bueno, uno de esos puntos fundamentales es reforestar masivamente. Yo recuerdo haber estado en una ocasión en un congreso mundial de medio ambiente y habló el presidente Mitterrand de Francia y decía que si empezamos ese día a sembrar 100 millones de árboles, estoy hablando de hace 30 años por ahí, apenas saldríamos a tiempo. Y ya se viene el efecto del cambio climático y no queremos entender, primero, lo que dice Antonio, la cultura que tenemos que entender, el agua es un recurso finito, eso no es posible en ningún foro. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para poder restablecer el ciclo del agua? Sencillamente sembrar árboles y el crecimiento urbano pues ya nos invadió. Con eso, Guillermo. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos esta edición, esta mesa de debate. Gracias, nos come el tiempo en la televisión. A continuación, quédese en Mega Noticias con Mariela Martínez. Con permiso, buenas tardes.